Bueno, vamos a arrancar entonces en razón del tiempo. Tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Asimismo, deseándoles la máxima de las bendiciones y que siempre todos sus días sean de éxito. Para este día vamos a hacer lectura de esta agenda de trabajo semanal en la cual están contenidos los puntos que vamos a estar desarrollando en estas 2 horas clases de la semana, ya que, como bien sabemos, seguimos con el abordaje de contenidos, ya que para las consiguientes actividades, todos estos contenidos que no han sido tomados en cuenta van a ir proyectados en ello. Así que el primer punto de agenda de trabajo semanal, salud y bienvenida. Segundo punto de agenda, desarrollo del contenido, normalidad y fracción molar. Este contenido lo vamos a desarrollar para esta hora clase, los cuales son los últimos 2 contenidos referentes a la unidad de soluciones químicas. Y la normalidad y fracción molar, veremos de que son aspectos que están muy relacionados a lo que es a la molaridad química, al tema que ya vimos en las clases pasadas, donde el cual encontramos lo que es la masa molecular, luego pasamos a encontrar N y por último el valor de la molaridad, pues todo ello está directamente relacionado con estos 2 aspectos, siempre de concentración de sustancias químicas. Luego en el punto 3 vamos a ver lo que es una ejemplificación cotidiana con ejemplos en los cuales se implica un proceso químico, vamos a aplicar los procedimientos de la normalidad y fracción molar. Luego en el siguiente punto, rotulación de la unidad 7, enlaces químicos. Este punto de la rotulación lo vamos a dejar para la próxima hora clase, en la cual vamos a desarrollar también el foro virtual, que te llevará como título lo que es la importancia de los compuestos químicos y los electrones de valencia en la química. Ese es el título del foro virtual que estaremos desarrollando para la próxima hora clase. Y en este foro virtual, como le mencionaba, todos nos vamos a involucrar. Todos vamos a participar en el foro, vamos a plantear nuestros aportes. Yo previamente les voy a dar las indicaciones de qué contenido vamos a estar desarrollando en el foro, pero cabe aclarar de que será necesario que nos preparemos. Elaboremos lo que es unas respuestas preelaboradas para las preguntas orientadoras del foro virtual, para que de esa forma nuestros aportes sean pertinentes a cada una de las preguntas. Y asimismo, como les mencioné, en su participación en el foro virtual será reconocido lo que es con puntos para el examen. Si usted me brinda aportes, participa, se involucra en el foro virtual, va a obtener puntos que le van a favorecer para incrementar su calificación que obtenga dentro del examen. Así que ese es el beneficio que traerá este cambio en la metodología, de igual forma del foro virtual, para que lo tomemos muy en cuenta y nos involucremos en este proceso. Luego, como último punto, lo que es la retroalimentación de la jornada y cierre. Este punto lo vamos a abarcar también para la próxima hora clase, en el cual vamos a hacer algunas reflexiones sobre el contenido que hemos estado desarrollando durante la semana. Así que les voy a pedir, por favor, de que anotemos la agenda de trabajo semanal, ya que va a ser nuestra orientación para estas 2 horas clase. Me confirman cuando ya hayamos finalizado de anotar la agenda de trabajo semanal para pasar al punto ya del desarrollo de los contenidos, por favor. Ya que al finalizar la clase me van a enviar lo que es la agenda de trabajo semanal, más el contenido de la clase que vamos a desarrollar referente a lo que es la normalidad y la fracción molar. Muy bien, gracias por confirmar. Si en dado caso tienen algún inconveniente con escribir la agenda de trabajo semanal, no se preocupen. Posteriormente les voy a facilitar la presentación.
Bien, gracias a los que están confirmando. Solo recordarles que para esta semana es la guía de nivelación académica, la cual aplica para aquellos que aún están pendientes o no están solventes con la entrega de la actividad individual y actividad integradora. Por ende, es necesario hacer esas entregas para que vayamos completo en cuanto a lo que son los cuadros de nota y de esa forma llevar nuestro promedio de buena forma. Así que si tiene pendiente lo que es la entrega de alguna de estas dos actividades, por favor hacerla llegar, porque de esa forma vamos a ir garantizando de que mantenga un buen promedio al final de lo que es el periodo y así también su solvencia en cuanto a las notas que se han estado trabajando. Me preguntan algunos que ya mandaron todas las actividades. Muy bien. Como les planteé en el grupo de WhatsApp, les compartí un listado de quienes están pendientes de alguna actividad. Si no está en el listado, significa que está solvente y no hay ningún inconveniente. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Si en dado caso acaban de ingresar a la clase y no han anotado la agenda de trabajo, no se preocupen. Yo posteriormente les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan anotarlo. Así que vamos a pasar al siguiente punto referente a lo que es el tema de la normalidad y fracción molar. Bueno, primeramente, antes de adentrarnos con este tema, debemos de hacer mención y hacer una retroalimentación sobre las unidades físicas de concentración. Ya estuvimos abordando lo que es la molaridad y la molalidad, que son dos aspectos de un mismo sentido, de un mismo proceso de medición. Sin embargo, vimos claramente de que el aspecto fundamental para poder calcular la molaridad y la molalidad eran lo que es la masa molecular de la fórmula química. Pues la normalidad química es un aspecto que cabe mencionar, complementa a lo que es a la molaridad química. ¿Por qué? Porque la normalidad química hace referencia al número equivalente de gramos de soluto contenidos en litros de solución. Y como podemos hacer mención de la fórmula de la molaridad, en litros de solución dividíamos lo que son los moles de soluto. Pues en la normalidad, esos moles de soluto vamos a convertirlos a través de una operación matemática no muy complicada a un equivalente de gramos de soluto. Y a partir de ello, vamos a determinar cuántos gramos de soluto están contenidos en litros de solución. Y para poder hacerlo, la fórmula de la normalidad química no es muy complicada, ya que la N mayúscula significa normalidad. ¿Y a qué va a ser igual la normalidad? Será igual al equivalente en gramos del soluto divididos entre los litros de solución. Pero se pueden preguntar, ¿pero por qué se realiza el cálculo de la normalidad? Si en molaridad ya determinamos moles de soluto en razón de litros de solución, porque en el caso de la normalidad nos permite encontrar de una forma más precisa el valor de la masa expresado en gramos del soluto en razón de los litros de solución, ya que de esa forma podemos hacer un cálculo en cuanto a cantidad de sustancia más precisa y así complementario al que nos permite la molaridad química, ya que toda esta cuestión del equivalente en gramos proviene de un equivalente, que es la cantidad de sustancia que se encuentra contenida en lo que es un gramo de átomo de hidrógeno. Como vimos en la clase pasada, el átomo de hidrógeno en la tabla periódica es el número 1. Por tanto, ¿qué significa que sea el número 1? Que tiene un electrón y también tiene un protón y neutrón. Asimismo, ese 1 indica de que tiene un peso atómico de un UMA y también que equivale a un gramo mol. Pues a partir de todas esas conversiones y equivalencias, se encontró un equivalente en gramos a partir del átomo de hidrógeno de todos los elementos periódicos. En otras palabras, un gramo de hidrógeno
va a valer lo mismo que 1 gramo de helio. Así también 1 gramo de berilio, de cualquier elemento periódico, va a equivaler lo mismo, ya que un átomo gramo, que es el valor elemental para hacer la conversión a la equivalencia en gramos del soluto, será en razón de ese valor. 1 gramo de sustancia va a ser igual a 1 átomo gramo. Y a partir de esa equivalencia, vamos a determinar más adelante cuál es el valor de la normalidad química, ya que como les mencionaba, la normalidad química hace referencia a encontrar los gramos de soluto que podemos estar contenidos dentro del litro de solución química. Asimismo, otro aspecto que podemos mencionar dentro de lo que es la normalidad química es reconocer los componentes que se encuentran en un proceso químico. ¿Cómo así se pueden preguntar? Como podemos ver acá en la imagen, tenemos claramente un proceso en el cual estamos haciendo una mezcla, una dispersión química. Tenemos lo que es el soluto, que es la parte que contiene menor cantidad de sustancia, que puede ser, por ejemplo, una azucarada que estemos elaborando, el soluto va a ser el azúcar. ¿Y qué pasa con azúcar? Que tiene partículas a nivel microscópico. Y esas partículas son de una composición de una glucosa que es C6H12O6. ¿Qué sucede con esas partículas? De que al combinarlas con el disolvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, que en este caso es el agua, va a ocurrir una disolución química. En otras palabras, se van a combinar las partículas del azúcar con las partículas del agua, el H2O con el C6H12O6. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Esta disolución en la cual vamos a tener partículas de uno y otro componente. ¿Y de qué forma vamos a calcular acá lo que es la normalidad? Vamos a determinarla a través de los gramos del soluto en razón de los litros de solución. Pero esos gramos de soluto, como los problemas los hemos trabajado en moles de soluto, vamos a hacer la operación de encontrar el peso equivalente, luego encontrar el valor de lo que es el equivalente en gramos de este soluto que es el azúcar, para obtener al final el valor de la normalidad en gramos sobre litro del soluto con respecto a los litros de solución. Y de esa forma, que no es una forma muy complicada, podemos determinar de cualquier sustancia, sin importar su elemento periódico que lo conforme, cuál es el valor de la normalidad química. Me hacen la pregunta si la pimienta se puede diluir en agua. Muy buena pregunta. En el caso de la pimienta, depende de qué tipo sea, si es la pimienta procesada. Por lo general lo agregan lo que son aditivos, que son unos cristales que permiten de que se disuelva con mayor facilidad en una sustancia líquida, de preferencia agua. En el caso ya de la pimienta natural, ya la semilla, sí es más complicado que se disuelva, porque tiene una cáscara, de igual forma hay mayor resistencia y menos solubilidad de la semilla en el agua. Pero por lo general ya la pimienta procesada, que se encuentra ya en forma de cristales, esa sí es de mayor solubilidad o tiene mayor solubilidad que ya la semilla propiamente de pimienta. Ahora bien, luego de que hemos abordado la parte teórica de lo que es este aspecto de la solución química, que es la normalidad, vamos a pasar a la fracción molar. La fracción molar es la parte puntapié o la parte más importante en cuanto a exactitud en las mediciones de las concentraciones químicas. ¿Por qué? Porque una fracción, como todos sabemos en matemáticas, es una parte, una pequeña parte, una milésima parte de un todo. Y en ese sentido, la fracción molar vamos a medir pequeñas partes, minúsculas partes, fracciones de los moles de un soluto con respecto a los moles totales de una solución química, ya que esta expresión de la fracción molar nos permite determinar los moles de cada componente en relación a la totalidad de los moles de la disolución química o la solución química en otras palabras. Por ejemplo, y regresando a lo que es a la azucarada,
Tenemos N soluto, que es los moles de soluto, que es el azúcar. Y tenemos lo que es el solvente, que también tiene sus moles, que es el agua. Pues para medir cuántas fracciones de azúcar, imagínense, todo es a nivel microscópico y a nivel micro, cuántas fracciones de azúcar hay contenidas en el solvente agua y así también en la solución química, que es la azucarada, vamos a emplear esta fórmula. ¿Y cómo nos permite medir la fracción molar, esos aspectos diminutos, a través de este contenido de fórmula, que es X soluto, que significa el valor de la fracción molar del componente que vamos a tratar de medir, que por lo general siempre es el soluto, va a ser igual a N soluto, que es la cantidad de moles de soluto, divididos entre N soluto, que son los moles de soluto, más N solvente, que es los moles de solvente. Por tanto, a partir de la suma de N soluto más N solvente, vamos a dividir el N solvente entre el producto de esa suma, hasta obtener ya directamente el valor de la fracción molar, ya que para cada componente, para X soluto, equivale a la fracción molar del soluto, luego para N soluto equivale al número de moles de soluto medido en mol, y para N solvente equivale al número de moles de solvente medido también en mol. Y de esta forma podemos determinar como parte complementaria a lo que es a la normalidad química estos aspectos más pequeños, más micros de la materia, pero referentes a las fracciones que podemos tener del soluto dentro de una solución química. Y la fórmula no es muy complicada, ya veremos más adelante, únicamente sumamos los valores de N soluto más N solvente y luego pasamos a dividir N solvente con el producto de esa sumatoria. Ahora bien, dentro del marco de la fracción molar y para abrir el hilo de participaciones con base a lo que hemos estado abordando, me gustaría conocer su perspectiva, su punto de vista sobre en cuál de estos tres recipientes hay mayor contenido de soluto. Si tomamos en consideración de que las esferas verdes o los puntos verdes son moles de soluto y los puntos oscuros o negros son moles de solvente. Abriendo el hilo de participaciones y para aquellos que acierten, les voy a dar un punto para examen. Me gustaría conocer su punto de vista en cuál de estos tres recipientes consideran que hay mayor dominio del solvente y así también en los restantes, cómo sería el balance, en cuál hay mayor cantidad de moles de soluto y en cuál hay mayor cantidad de moles de solvente o si hay un equilibrio químico. Así que abro el hilo de participaciones, puede habilitar su micrófono directamente o habilitar lo que es el espacio en el chat, escribir por ese medio para brindar su respuesta. Para quien acierte, le voy a asignar un punto para examen, aparte de los puntos que puede ganar dentro del foro virtual. Pueden habilitar su micrófono y plantear su respuesta. Bueno, para mí que el último, como dijeron ahí en un comentario, está equilibrado de soluto y solvente. En cambio, el segundo, como que tiene más de uno que del otro. Y el primero como que no tiene ninguno. Muy O sea, bien. El solo tiene segundo uno de está los más equilibrado, porque el soluto siempre es menos que el solvente, así que el segundo estaría más equilibrado, ¿no? Muy bien, excelentes puntos de vista. Solo para retroalimentar, en el T2, que es 30 minutos, que es el recipiente 3, vemos claramente de que hay igual cantidad en cuanto a los puntos verdes con los puntos oscuros. En otras palabras, hay igual cantidad de soluto y solvente. Por tanto, la solución se encuentra en equilibrio químico. Sin embargo, en T1, que es 10 minutos, luego de realizar el proceso de combinación química, tenemos mayor cantidad de puntos oscuros por encima de puntos verdes. ¿Qué significa eso? Si los puntos oscuros corresponden y representan lo que es los moles de solvente, tenemos un dominio en T1, 10 minutos de solvente por encima del soluto. Y en el caso de T sub 0,
que tenemos un tiempo de 0 minutos, acá tenemos únicamente una presencia de moles de solvente, ya que aún no ha ocurrido el proceso químico, porque nos encontramos en el tiempo 0. Así que de esa forma podemos retroalimentar y como muy bien plantearon, las dos participaciones que mencionaron estuvieron bastante acertadas. Así que tienen sus puntos para examen. Y de esta forma podemos ejemplificar de que la variación molar va a ser en razón de los moles que podamos contener dentro de la solución química, sea de el soluto versus el solvente. Es como una lucha campal entre ambos componentes, pero al final la fracción molar nos va a permitir comprender cuál va a ser la fracción de toda la solución que va a pertenecer directamente al soluto químico. Ahora vamos a pasar ya a la ejemplificación, a ver cómo vamos a calcular ya estas cuestiones de la normalidad y la fracción molar. Para el primer caso, vamos a analizar cómo vamos a desarrollar los ejercicios de la normalidad. Así que le voy a pedir a algún voluntario que me haga el favor de leer el planteamiento del problema desde encontrar hasta la parte de 1.51 litros de solución. Un voluntario que me haga el favor de hacer lectura del ejercicio. Un voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio. Puede habilitar su micrófono y hacer lectura del problema. Muy bien, puede habilitar su micrófono el usuario 06. Encontrar la normalidad de una solución de dióxido de magnesio que contiene 75 gramos de esta sustancia en 1.51 litros de solución. Muchas gracias, Wilson. Acá tenemos lo que es un planteamiento del problema bastante afín al que hemos desarrollado en la molaridad. Sin embargo, aparecen otros componentes. Tenemos una solución de hidróxido de magnesio, que su fórmula química es MgOH2, que también se le denomina leche de magnesia a esta solución, que es un antiácido y funciona para problemas estomacales. Se utiliza en la parte de la medicina. Y tenemos lo que es una cantidad de masa de 75 gramos de esta sustancia, del hidróxido de magnesio, y también tenemos 1.51 litros de solución química. ¿Qué sucede con este problema? Primeramente, para encontrar la normalidad, debemos de conocer la masa molar de la fórmula química. Como tenemos magnesio y tenemos hidróxido, y tenemos 2 átomos de ese hidróxido, de una vez, en los ejercicios que les pueda dejar en actividades, les voy a brindar ya el dato de los gramos mol de la masa molar de la fórmula del soluto, que en este caso es el hidróxido de magnesio. Y ese valor de esta sustancia es de 58 gramos mol. A eso equivale en cuanto a masa molecular o a masa molar la solución hidróxido de magnesio. Ahora que tenemos este valor de 58 gramos, vamos a pasar como primer momento, antes de encontrar la normalidad, a encontrar el valor del peso equivalente, que es esta expresión. ¿Cómo vamos a encontrar el peso equivalente? El peso equivalente va a ser igual a los gramos que tenemos de lo que es la masa molar de la fórmula del soluto, que es hidróxido de magnesio, divididos entre el número de radicales, que es 2. Pero se pueden preguntar, ¿de dónde salió ese 2? Ese 2 salió del 2 que está en el subíndice del OH entre paréntesis. Ese 2 indica número de átomos. Y cuando veamos en algún ejercicio de que la fórmula tiene paréntesis y hay un 2 afuera u otro número que indica el número de átomos de esa sustancia química, ese 2 se llama radical. Siempre lleva esa denominación y lo vamos a tomar en cuenta para poder encontrar el peso equivalente. Y hacemos la sustitución. 58 gramos mol del valor de la masa molar de nuestra fórmula química divididos entre los 2 radicales, que son los 2 átomos que hay de hidróxido,
nos da como resultado 29 gramos. Ese valor de 29 gramos es el peso equivalente de nuestra fórmula química de hidróxido de magnesio. Ahora que tenemos ese 29 gramos, vamos a pasar a encontrar el equivalente en gramos, ya que la fórmula de normalidad nos pide ese valor para poder dividir con los litros de solución. Hacemos la conversión y tenemos 75 gramos, que es el valor de los gramos de la sustancia del hidróxido de magnesio, divididos entre el peso equivalente, que son los 22, en este caso los 29 gramos, que surgieron a partir de la división de 58 gramos entre los dos radicales que tiene la fórmula química. Ahora que ya tenemos sustituido lo que es el equivalente en gramos, dividimos 75 gramos, que es el valor de la sustancia, divididos entre los 29 gramos del valor del peso equivalente. Y nos dará como resultado el equivalente en gramos 2.58. Ahora que ya tenemos el equivalente en gramos, vamos a pasar a calcular el valor de la normalidad química. ¿Cómo vamos a encontrar la normalidad química? No es muy complicado, ya que la fórmula de la normalidad química se simboliza con una letra N mayúscula. Y la normalidad química va a ser igual al equivalente en gramos, que ya encontramos en el paso anterior, divididos entre el volumen de la solución, que en este caso son los litros que ya nos da el problema. Hacemos la sustitución. ¿Cuál es el equivalente en gramos? 2.58. Y ese 2.58 lo dividimos entre 1.51 litros, que ya nos proporciona ese dato el ejercicio. Hacemos la operación y al final nos resultará de que el valor de la normalidad es de 1.70 gramos sobre litro. En otras palabras, bien podemos expresarlo de esta forma, el valor de la normalidad, o solo escribimos el número y a la par una letra N mayúscula, ya que también simboliza el valor de la normalidad. ¿Y qué significa este 1.70? De que los 100 gramos litros que hay de toda la solución, 1.70 gramos litro pertenece directamente al hidróxido de magnesio. Y de esta forma encontramos lo que es la normalidad química para cualquier problema en el cual implique lo que son gramos, litros y también masa molar de una solución química. Así que abro el hilo de comentarios y preguntas. Si hay algún comentario, pregunta referente al desarrollo del ejercicio sobre encontrar el peso equivalente, luego el equivalente en gramos, y luego a partir de esos dos datos encontramos el valor de N, que es la normalidad química. Tengo una pregunta. Dígame. En el equivalente de gramos, cuando se divide entre 29, ¿dónde sale ese 29? Muy bien, excelente pregunta. El 29 gramos aparece a partir de la división de lo que es los 58 gramos, que es la masa molar del hidróxido de magnesio, que ya les voy a dar ese valor en cada ejercicio, y lo van a dividir entre el número de radicales. Como acá tenemos este 2, afuera del paréntesis, vamos a dividir entre ese 2 los 58 gramos. Pero si en dado caso solo tuviéramos, para poner el caso, MgOH sin el 2, únicamente vamos a tomar como el peso equivalente los 58 gramos y no vamos a tener que dividir con otro valor. ¿Por qué? Porque no hay ningún radical. Únicamente vamos a dividir cuando tengamos estos dos u otro número atómico en el subíndice de la fórmula química y que se encuentra entre paréntesis lo que es una parte de la fórmula química, y a partir de ello encontramos los 29 gramos. Dividimos 58 gramos entre los dos radicales, nos dará como resultado ya directamente el peso equivalente. Digamos, cuando hay un radical, vamos a dividir tanto el peso como el gramo equivalente. Sí, sería de esa forma. Si tuviéramos... ¿Sí? Pero al no haber radical, ninguno de los dos se dividiría. Sí, al no haber radical, no vamos a dividir con ningún valor. Únicamente si hay expresado un radical, es necesario dividir. Pero como les mencionaba, si no tenemos ningún número en el subíndice o presente en la fórmula química, solo vamos a tomar el valor de los gramos que nos va a dar el ejercicio de la masa molar de la fórmula química
y ese valor va a ser directamente el peso equivalente. Pero si aparece un radical o un número, sí vamos a dividir entre ese número. Como hemos realizado en este ejercicio, los 58 gramos que nos dio de masa molar del hidróxido de magnesio, los dividimos entre los dos radicales, hasta obtener ya el peso equivalente, que son los 29 gramos. Entiendo, profe, gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta realizada. ¿Alguna otra pregunta que tengan referente a los procedimientos? Como vemos, son procedimientos muy afines a los que hemos visto en el tema de la molaridad química. Únicamente la variación recalca en lo que es el peso equivalente y luego encontrar el equivalente en gramos, y la división siempre es con litros de solución. ¿Alguna otra pregunta referente a este planteamiento de la normalidad química? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a la ejemplificación de la fracción molar. Para poder encontrar la fracción molar, esta fórmula es mucho más sencilla que el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a hacer la relación entre moles de soluto y moles de solvente. Veamos la fórmula. Asimismo, hagamos lectura del planteamiento del problema. Nos dice, si tenemos 2.57 moles de NaCl, que es cloruro de sodio, y esta cantidad de sal se disuelve en 27.8 moles de agua, nos plantea que debemos de determinar la fracción molar de la sal, que son los 2.57 moles de cloruro de sodio. Para poder hacerlo, la fórmula se representa por una X, y en el subíndice de esa X va a ir el valor del soluto, o la fórmula química del soluto que queremos encontrar, su fracción molar. Como en este problema nos plantea de la sal, vamos a escribir X y en el subíndice NaCl, que es la fórmula química de la sal común. ¿A qué va a ser igual la fracción molar de la sal? Va a ser igual a N soluto, que es el valor de los moles de soluto, y ese valor lo vamos a dividir con el producto de la sumatoria de N soluto más N solvente, que es el valor de los moles de agua. Hacemos la sustitución y nos queda 2.57 moles, que son los moles del NaCl, divididos entre los 2.57 moles de NaCl más 27.8 moles de agua. Hacemos la sumatoria, 2.57 moles del NaCl más 27.8 moles de agua, nos da como resultado 30.37 moles. Ese valor vamos a pasar a dividir 2.57 moles del NaCl entre 30.37 moles de la sumatoria de N soluto más N solvente. Y al final, esa división nos resultará 0.085 fracciones molares. ¿Qué significa ese 0.085? De que de toda la solución, la fracción que pertenece al NaCl, porque claramente vemos de que tiene poca cantidad de moles con respecto al agua, es de 0.085. Para el resultado, no vamos a plantear ninguna letra, ninguna unidad de medida, ya que se elimina mol y mol y solo nos quedará como resultado ya la fracción. Y únicamente tomaremos 3 números a partir del punto decimal, ya que el resultado de este ejercicio planteó más decimales y de esos decimales solo vamos a plantear 3 números para expresar la fracción molar. Y de esta forma hemos determinado la fracción molar de la sal, que es de 0.085 en este ejercicio de combinación química entre moles de NaCl con los moles de H2O, que es agua. ¿Alguna duda? Pregunta referente a este segundo planteamiento sobre la fracción molar. ¿Alguna duda referente al ejercicio? Vemos de que el planteamiento es más accesible que el ejercicio anterior, ya que únicamente tenemos que sumar, luego tenemos que dividir y a partir de eso ya vamos a encontrar la fracción molar. Estos ejercicios, como les mencioné, se van a tomar en cuenta para las consiguientes evaluaciones y únicamente para el examen, que es la próxima semana que ya está elaborado,
vendrán contenidos referentes a las dispersiones químicas, las unidades físicas de concentración, que es porcentaje en masa y porcentaje en volumen, más lo que es la molaridad química. De esos 3 temas va a venir contenido, lo que es el examen, para que lo tomen muy en consideración. Así que no sé si tienen alguna pregunta, duda referente al tema abordado sobre la normalidad química y la fracción molar, de la parte teórica o la parte de ejercicios. Muy bien, si no hay dudas, preguntas, vamos a llegar hasta este punto. Les voy a facilitar lo que es el documento de la presentación para que lleven los apuntes de clase y únicamente recordarles que para la próxima clase vamos a realizar el foro virtual. Así que les pido por favor que pasen información a sus compañeros para que se involucren, ya que vamos a estar ganando puntos extras para la nota de examen y a partir de ese foro virtual vamos a estar cambiando la metodología para ser más participativo, nos involucremos todos en este proceso de aprendizaje. Así que vamos a llegar hasta este punto. Luego les comparto también las indicaciones para el foro en el grupo de WhatsApp para que los tomemos muy en cuenta. Así que tengan un buen día. Nos vemos hasta la próxima sesión en el foro virtual y que tengan muchas bendiciones para ustedes y su familia. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Feliz día. Adiós, profe. Adiós, profe. Nos vemos. Cuídense. Adiós.